el que el pastor Sol ha tocado, sobre todo nuestra identidad espiritual, que es lo que somos. Yo recuerdo cuando empiezo mi vida en la congregación, cuando tenía 14 años más o menos. Yo pertenecía a una iglesia pentecostal, donde creen en el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, donde las personas hacen vigilias, se amanecen, un fin de semana, toda la noche orando, cantando al Señor, y la gente que, bastante euforia, bastantes cosas que en aquel momento para nosotros eran muy especiales. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice que cada día nosotros vamos de gloria en gloria, eso es cierto, porque la experiencia que usted tuvo hace 10, 15 años fue linda y hermosa en el Señor. Pero con el tiempo usted va experimentando cosas nuevas del Señor. Entonces va dejando atrás esa gloria y ya no vive, valga la redundancia, viviendo esa gloria, sino que hay otras cosas mayores y superiores. Y así como hay otras cosas mayores y superiores en cuanto a la experiencia con el Señor, también en la palabra es lo mismo. Entonces cuando nosotros somos pequeños, a nosotros nos han dado leche. Y luego cuando hemos ido creciendo, nuestra madre nos fue dando alimento sólido, papilla, y así nos fuimos alimentando para crecer y desarrollarnos. Y lo mismo sucede en la palabra del Señor. Nuevamente digo, el pastor Sol ha estado dando algunas cosas muy, muy importantes acerca de nuestra identidad espiritual y qué es lo que somos. Para muchos choca esto, lo que el pastor predica. Choca porque mayormente en nuestras congregaciones sabemos que hay un Dios todopoderoso, nuestro Padre, pero conocemos poco de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Usted ahora está en Cristo. Diga, estoy en Cristo. Ya usted no está en pecado ni en el mundo. La Biblia habla bien claro de que estuvimos muertos en pecados. Correcto. Muertos en delitos y pecados. Pero ahora el Señor nos ha puesto en Cristo. O sea, tú no puedes hallarte ni Dios te halla en pecado porque estás en Cristo. Que usted luche diariamente con las cosas de su humanidad, que es su carne, pleitos, celos, contiendas y otras cosas que se detallan en la Biblia, pues es una lucha, se puede decir, diaria, hasta que usted pueda gobernar aquella situación que le adolece. Pero eso se hace por medio del poder del Espíritu de Dios, no bajo su fuerza, no bajo su ímpetu ni su inteligencia, porque nada de eso ayuda para aquellas cosas lo que usted tiene que bregar con su humanidad. O sea, usted tiene que bregar con esta humanidad suya, que el pastor Sola dice bien claro, ni a veces uno mismo se soporta, y eso es cierto. Pero dentro de esta humanidad envuelve un espíritu, que es usted, envuelve un tesoro, envuelve una personalidad que tiene una identidad. Y si usted no conoce esa identidad, usted siempre va a estar frustrado, se va a sentir culpable un día, condenado, con temor, sin saber quién es usted. Diga, el espíritu es superior a la carne. El espíritu es superior a la carne. Su espíritu es superior a su humanidad. Entonces, cuando al espíritu le dan información acerca de quién es ese espíritu, o sea, soy yo, entonces usted comienza a ir entendiendo, se va llenando de información, de conocimiento para su ser, para que usted pueda entenderlo, vivirlo, declararlo y ejercitarlo sobre su vida. Entonces, cuando la carne se levanta un día malhumorada, inclenque, fastidiosa, usted tiene la autoridad, porque usted no solamente es una envoltura de carne, un pedazo de carne, como lo fue cuando estaba formándose en el vientre de su madre. Usted es un espíritu. Y ese espíritu tiene cualidades, tiene una identidad, tiene códigos espirituales que usted debe conocerlo por la palabra. El pastor Sola mencionó, dijo, usted es un tesoro en un vaso de barro. Piense, un tesoro envuelto en esta carne. Esta carne es difícil, claro, pero usted es un tesoro. Entonces diga, yo soy un tesoro en un vaso de barro. O ya usted se va entendiendo. Entonces, por eso es que cuando usted viene a la iglesia, y ese es el problema que ha habido por los años, he visto tantas doctrinas centrales en las iglesias. Una de ellas, por ejemplo, la sanidad del alma o herida del alma. En otra iglesia le llamaban ministración al alma.
Y esta doctrina enseñaba de que los cristianos aún pueden estar poseídos por algunos espíritus y ahí había que auscultar su alma como un psicólogo para encontrar qué herida en el pasado hirió y luego sanar, reprender a algún espíritu que por ahí estaba trabajando. Y no saben que esas eran cosas de la carne, simplemente. Y cuando usted sabe que es un tesoro, es un tesoro. Y que cualquier cosa que le haya sucedido a usted en la carne, sea que le hayan insultado de niño, sea que le hayan proferido alguna palabra, algo, usted sabe que eso golpeó su carne, nada más. Digan, eso golpeó mi carne. Pero mi espíritu estuvo intacto. Y Job lo dice, cuando Dios o le pasan cosas a Job, sabe usted la historia de Job, ¿verdad? Sabe cuando él pierde a sus hijos, pierde su ganado, su empresa y todo. Y Job era un hombre que en el primer versículo de la Biblia dice, Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y otra cualidad más que ahorita no recuerdo y la buscaríamos en Job 1:1. Pero pregunta, ¿por qué le vino eso a Job? Sus amigos le dijeron, Job, seguramente te ha venido por algo eso. Hasta le vino, dice, una sarna en el cuerpo y hasta la mujer lo maldijo. Y en un momento Job aclara y dice, no me formaste como a vaso, me diste forma y luego te vuelves y me deshaces. Job capítulo 10, por todo lo que le había sucedido. Y luego él dice, no me vestiste de piel y carne, no me tejiste de huesos y nervios. ¿Qué está diciendo Job ahí? Que Job es un espíritu que fue vestido por Dios. No me vestiste de piel y carne, me tejiste de huesos y nervios y luego te vuelves y me deshaces. O sea, ahí estaba quebrando el vaso de barro, estaba pasando por situaciones fuertes, la humanidad, su humanidad. Y luego reacciona y entiende en su espíritu, pero no me vaciaste como leche y me cuajaste como queso al ponerlo en un recipiente de barro. Entonces usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Y usted debe conocer su identidad. Primero, es un tesoro. Qué precioso, usted es un tesoro. O sea, si a mí de niño me dijeron, tú eres un tal por cual, ahora que tengo ese conocimiento, no, yo soy un tesoro. Esas palabras golpearon mi carne, pero mi espíritu está intacto. Y ahora me están revelando por el conocimiento del Evangelio quién es ese ser espiritual. Entonces ya eso que la psicología lo llama trauma y la iglesia permitió que esas doctrinas entraran de ministrar el alma y todo, se va al suelo. ¿Por qué? Porque te dicen quién eres tú. Y lo único que hicieron es golpear tu carne. El ejemplo es simple. Cuando el Espíritu Santo viene sobre María, viene, dice la Biblia, y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando engendramos un hijo, papá y mamá, la sangre del Padre determina, ¿verdad?, para que haya, y hay vida, allí se forma un cuerpo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de formar cuerpos en las relaciones sexuales. Allí se forma un pedazo de carne. Entonces cuando vino el Espíritu Santo estaba formando un pedazo de carne adentro. Pero la Biblia dice, y el Evangelio lo explica, el misterio de Dios Padre es que el Padre mismo, Isaías dice 9:6, y una virgen nos dará señal, Emmanuel, Dios con nosotros. Entienda esto, Dios con nosotros. Y luego un capítulo más adelante dice, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Entonces Dios sentado en su trono, yo me imagino hablándole a todos los arcángeles, querubines, serafines y a todos esos ejércitos poderosos celestiales. Tranquilo, me voy para abajo, porque tengo una tarea. Isaías profetizó y dijo que él mismo estaría con nosotros. Ezequiel dijo, yo mismo estaré en aquel día. Dejó todo organizado. Y él mismo, el Dios eterno, el Padre eterno, se envuelve en ese pedazo de carne que estaba allí formándose en el vientre de María. Es la encarnación. Por eso es que el apóstol Pablo y el pastor Sola cita Hebreos 2:14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también Dios mismo participó de carne y sangre. Pero acá vamos a abrir un paréntesis. Pablo en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos, y eso el pastor Sola lo enfatizó, la iglesia enseña que tú te conviertes en un hijo de Dios cuando llegas por la puerta de una congregación y luego el predicador, después de que da un mensaje a veces muy bueno o muy agitado o muy emocional, dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo esta noche o esta tarde? Dios me dice, porque tantos años que uno escucha el clásico, Dios, si en esta tarde el mensaje, levanten su mano. Y otros son mucho más exagerados, dicen, si no acepta esta noche, de repente usted pierde su vida saliendo, lo atropella, que sea un triciclo, un guay, ¿y usted dónde irá? Entonces la gente acepta a Cristo para que te conviertas en un hijo de Dios. Ese es el mensaje, hermano. ¿O no? Ese es el mensaje que predica. Pero cuando usted va a Hebreos capítulo 2, versículo 14, Pablo ya lo estaba llamando, y estoy dando un repaso acerca de lo que el pastor Sola ha estado predicando los domingos. Pablo dice, por cuanto los hijos, o sea, Dios te llama hijo antes de que Él te metiese allí, cuando tu papá y mamá estaban formando un cuerpo, allí. O sea, pregunta, y esa la quiero hacer mañana, ¿desde cuándo tú eres hijo de Dios? Desde que llegaste a la congregación y aceptaste a Cristo en tu corazón y el pastor hizo la oración y ahí te conviertes, la enseñanza de criatura, hijo de Dios, porque dicen así, ¿verdad? Todos son criaturas. Pero cuando tú aceptas a Cristo te conviertes de una criatura a un hijo de Dios. Pregunta, ¿eso es o es lo que dice la palabra del Señor? Dios te llama hijo antes de venir a este. Por eso es que ahí se derriban toda doctrina de condenación, que la salvación se pierde, y toda la doctrina arminiana, la cual muchas iglesias evangélicas aquí en el Perú, la mayoría son arminianas porque predican que la salvación se pierde, mientras que el apóstol Pablo y también el calvinismo, que se apoya en las epístolas de Pablo, dice que la salvación es eterna. Porque dice la sangre del pacto eterno. Entonces yo soy hijo antes de nacer. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios los pone en ese cuerpo, se envolvieron. Salmo 139 dice, Señor, tú me envolviste, me tejiste mi embrión entre lo más profundo, todas esas cosas. Ahí el cuerpo se iba formando. O sea, Dios mismo te iba formando, pero no se ven las manos de Dios. Pero la Biblia da testimonio que tu cuerpito se va formando. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿desde cuándo eres hijo de Dios? ¿De que aceptaste a Cristo o antes de venir este mundo? Antes. Pero por ahí alguien saca. Pero hermano, ¿usted qué dice en ese pasaje bíblico Juan 1:12 que dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Uy, sacan eso contra una evidencia bíblica de que hijos son hijos. Mire usted en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron para sí mujeres, cada uno. Ahí aparece la palabra hijos de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 1 y capítulo 2, dice que un día vinieron los hijos de Dios delante del Señor y también apareció Satanás. Están hablando de los hijos de Dios. Pero también en el libro de Job, en el capítulo 38, me gusta cuando Dios le hace una pregunta a Job. Y estoy hablando sobre la preexistencia y la eternidad. Ojo. Mi ubicación es que los hijos de Dios, Pablo dice más adelante, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiso decir Pablo? Yo soy ciudadano peruano porque nací acá. Pero Pablo está marcando que él nació primero allá. Mi ciudadanía está en el cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 4. Entonces Dios le hace una pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo le ponía cimientos, cuando yo la medía y todo. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Dios a Job.
cuando las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Ahí aparecen los hijos de Dios. Entonces, ¿qué doctrina esa de que acepta a Cristo y te convierte en su hijo? Y si no, te vas a ir al infierno y te mueres esta noche metiéndole miedo a la gente, cuando la Biblia está hablando de los hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo en Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció, lo mencionó el pastor Sola, a los que antes conoció, Él los predestinó. ¿Qué quiso hacer Dios ahí? Sencillo. Como Dios es Dios y conoce el pasado, presente y futuro, y Él sabe que a esos hijos que conoció antemano, sabe que los iba a mandar a la tierra en algún momento, porque eran espíritus, y que los iba a poner en un cuerpo cuando papá y mamá se juntaban a acabar. Y como Él sabe todo lo que te va a suceder, bueno y malo, Él no se fija en eso. Él te predestina, prearregla tu destino. Sabe que te vas a equivocar acá, allá, sabe que vas a ser acertado, pero tus obras no cuentan. Y Él dice, yo te escogí y yo te preservaré y te sustentaré y te ayudaré. Y te daré toda la información que tú necesitas de quién eres en espíritu para que puedas bregar con esa carne que también te la doy, que te he envuelto y que está contaminada por el pecado, por el Padre Adán. Ese es el detalle. Entonces la religión nos complica la vida, hermano. Que si puedes, que no puedes, que es prohibido, que esto, que vístete así, vístete así. Yo no quiero eso, yo me salgo de ahí. No voy a la iglesia porque enseñan eso, pero si te dan conocimiento y te enseñan el evangelio de quién tú eres y cómo viniste y qué vas a hacer acá, qué sencillo, yo corro en ese conocimiento. Porque sé que soy un tesoro, sé que soy un hijo de Dios. Él me escoge de antes de la fundación del mundo, me predestina, no me voy a perder, soy hijo, no bastardo. Hebreos capítulo 12, soy hijo, no soy bastardo. Y a los hijos Dios los disciplina. ¿Qué es disciplina? La palabra. Constantemente Él te está disciplinando por la palabra. La disciplina es constante, todos estamos bajo disciplina constante. Hebreos capítulo 12. No voy a hablar de la disciplina en esta mañana, pero sí está tu palabra. Por ejemplo, ahorita, al enseñarte esto, ya Dios te está disciplinando, porque en tu mente tú pensabas de repente otra cosa. Pero ya la palabra te corrige, te disciplina y tú sabes quién eres. Soy un hijo, Dios me envía a esta tierra. Imagínese usted a Dios, ¿no? A ver, usted se va para abajo. Usted también. Año 1964, de repente me estaba probando. Ya. Llegaron los hijos de Dios a esta tierra. A veces cuando veo, hay una película de Arnold Schwarzenegger, me acuerdo que me gusta mucho, que cuando él de repente llega así sentado y se levanta. Llega de otro mundo, ¿no? Los verdaderos extraterrestres somos nosotros, los verdaderos, porque venimos de allá para vestirnos de piel y carne y cumplir un propósito divino, maravilloso. Pero no tenemos información del evangelio, encontramos un montón de religiones, pero no evangelio, y el evangelio nos dice quiénes somos, porque nos alumbra, nos dice, estaba equivocado, no, ahora sé quién soy. Y ahora camino bajo ese conocimiento y bajo ese entendimiento. ¿Dónde estabas tú? Ahora te pregunto, cuando el Señor fundaba la tierra. ¿Dónde estabas cuando las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban? Tú estabas allá. Y qué precioso, porque de todos los ángeles que Dios ha creado, Él ha escogido muchos y para enviarlos a la tierra. Hay ángeles que no van a llegar acá. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos, que guardes sin mancha este mandamiento. Yo tengo el privilegio de haber sido enviado por el Señor a esta tierra para cumplir tu propósito. Hay otros que no van a venir, esos ángeles se van a quedar allá, pero están dentro de la cubierta angelical y de los ángeles y de todo el ejército de Dios cubriendo a su iglesia, manifestando. ¿Ve entendiendo? Entonces se sitúa usted en el tiempo. Entonces podemos recibir a mucha gente a la iglesia que venga, pero no estamos pensando, vas a hacer tu paz, tu decisión esta mañana, esta tarde. Déjelo ahí usted, porque la palabra enseña de que todos aquellos a quien Dios envió en este mundo, a sus escogidos, el profeta Isaías dice, del norte, del sur, del este, del oeste, oirán y vendrán
y vendrán. Jesús, si Él mismo no le trajere, Él me lo va a traer a mí. Eso es soberanía de Dios, doctrina del año 1600 y pico, y la iglesia está entendiendo mal. Vamos a la cacería, tenemos que salvar almas. Yo no digo que no, pero se gastan muchos miles de dólares y muchas cosas. Por eso es que cuando hablamos de sistemas, los sistemas religiosos también invierten mucho dinero sin saber que los escogidos llegan. Pero ¿qué, pastor? ¿No hay que predicar? Sí hay que predicar, pero en el andar de tu vida, en el ir, porque en el ir te vas a encontrar con aquellos que Dios, y te los va a traer a ti para que tú le abras los ojos y digas, ¿quién eres tú? Oye, este es bueno. Este es bueno. Fui escogido antes de la fundación del mundo, entonces estoy mal ubicado. Estoy acá. No. Esto no es para mí. Vámonos para acá. Y te enrolas en el camino del Señor, porque fuiste llamado, escogido para el camino del Señor. Nunca olvides. Porque esa es tu verdadera identidad, estar en Cristo. Pero Dios te dio vacaciones. Diga, Dios me dio vacaciones. Disfrute usted de todo. Kiko, caco, macaco, y se la sabe toda. Dios te dijo, ya aprende. Aprende hasta el día en que ya cuando te llame, tú no te vas a resistir. Cuando Dios llama a un escogido, según la Biblia, Él no se resiste. Al contrario, dice, ya, suficiente, hasta además te dio el Señor. Ya me las sé todas, tranquilo, ahora renuevo mi mente, aquí estoy yo, con esa experiencia, con todo lo que va para servirte, Señor. Claro. Un cristiano que está titubeando, no ha entendido el Evangelio. El que viene traído por la gracia, por el poder del Evangelio, hermano, se rinde. La gracia es irresistible. Nadie le resiste. Ahí cae otra doctrina de libre albedrío. ¿Cuántos aceptan esta noche a Cristo? Si aceptan, son hijos de Dios. Si no, es su libre albedrío. Usted puede aceptar o rechazar. Mire esa pobreza ante la gran soberanía de Dios, el cual dice que sus escogidos llegan irresistiblemente a Él. Se predique el libre albedrío de que tú puedes aceptar o rechazar a Cristo. Qué pobre teología. Cuando es seguro que todo escogido llega en su momento. Nada más. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Si hasta ahora yo he tenido esa teología que a veces no me ha ayudado mucho porque me asusta esa teología. A mí se me han acercado hermanos, cuando han escuchado esto, hermano, y mi abuelito que de repente no asistió a la iglesia, y mi tío José que no aceptó a la iglesia, ¿serán salvos? Pues es la pregunta, pero tú ya conoces. ¿Y por qué? Porque creen en ese. El libre albedrío no opera en cuanto a la salvación. El libre albedrío no tiene que ver nada con respecto a soberanía de Dios. El libre albedrío es si Santi quiere irse con su mamá, por ejemplo, mamá, vamos a comer pollo a este lado. Sí, Santi, pero yo quiero este lado. Y quieren algo en su humanidad, escoger. Ese es libre albedrío. Pero con respecto a la salvación, no opera. Porque en la soberanía de Dios ya está escrito que los escogidos están llamados, predestinados, adoptados, y que en su momento. Amén. Estoy reforzando la identidad. ¿Quién eres tú? Entonces vamos a tener miedo. No, al contrario, invitemos. Invite a la gente. Si ese día según acepta, no se preocupe, un escogido llega en el proceso. Yo me he puesto a conversar con personas que han llegado a Cristo en algún momento y me siento ahí a escucharle una obra. Cómo ellos cuentan cómo fueron llegando poco a poco. Y los medios que Dios usa no son medios evangélicos, por si acaso. A veces nosotros tenemos una sombra en la cabeza, un sombrero de que creemos que solo por la forma evangélica van a llegar los escogidos a Dios. Mentira, hermano. Dios rompe los esquemas siempre en la Biblia. ¿Se acuerdan de Naamán el leproso? Dice que ese era un general sirio y el Señor le había dado victorias a él. Oye, ese no conocía al Señor, pero el Señor le había dado victoria. Escoge a la viuda de Sarepta para provocarle a celo. Entonces a veces nuestra mente es tan pequeñita que solo nos han enseñado y pensamos que esa es la forma de que ellos, los escogidos, deben llegar. Y si no es eso, no, le vamos a ver, y todavía si todavía vemos en pecado a la gente, no, eso es pecado, no, así no.
Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 119, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Abrir el entendimiento con el Evangelio, para que corras por ahí. Amén. Entonces vamos entendiendo que las cosas son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que crecer en ese conocimiento, en el conocimiento de la gracia del Evangelio, entendiendo que las cosas no son como nos las enseñaron. Hay que ir rompiendo esos esquemas y abriendo el corazón para que esos escogidos lleguen en su momento. ¿Qué hermano? ¿No predico? Predica. Dice, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Romanos capítulo 10. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? Usted es un mensajero de paz, pero predíquele correctamente. Yo esta semana en la Pepa saqué un artículo que decía una canción cristiana, Efesios 1, todo eso es una canción. Y al final digo, cantemos correctamente, prediquemos correctamente. Porque si lo hacemos conforme a la verdad del Evangelio, vamos a formar bien a las personas. Y no vamos a perder el tiempo en darles cosas que nos dieron por muchos años y que nos obstaculizaron, nos hicieron un daño de por vida al enseñarnos así, hermano. Libre albedrío y demonios, heridas. Yo veía pasar en fila personas para que los pastores oculten como psicólogos. A ver, habla tú, una regresión, di. Y sí, que cuando yo era niño. Y se ponían, mira, me están jugando. Eso es carnalidad, hermano. Cuando ya tú sabes quién eres, suficiente. Te levantas así, resucitas y dices, por acá me golpearon, me dijeron esto, que yo un tanto. Golpearon mi carne, pero mi espíritu estuvo intacto. Por eso Job en ese capítulo 10 dice, tu cuidado, dice, no me vaciaste como leche y como queso, tu cuidado guardó mi espíritu. Diga, Dios ha guardado mi espíritu intacto, pero sí me golpearon mi carne. Ahí cuando Dios se viste de humanidad, es el hijo del carpintero, nadie lo ve, es un velo, esa carne, ese Jesús de Nazaret, ese era el velo. Digan, Jesús de Nazaret era el velo. Lógico, porque Dios mismo estaba adentro. Y vea usted que cuando Él le meten latigazos, ¿qué estaba golpeando? Su carne. Igual. Por acá, su carne. Igual nuestra carne ha sido golpeada. Con palabras, con insultos, con cosas. Por eso es que ahora ya no le... Por eso es que el Evangelio no es para la carne. Yo y el pastor Claudio y el pastor Javier, yo no estoy para tratar ya su carne ni sus trámites, para darle la información en su espíritu. ¿Qué es usted? Educar su espíritu con el Evangelio, con el conocimiento. No para decir, a ver, cuéntame qué trauma. Ay, pobrecito. ¿Y quién no cuenta sus cosas y le añade bemoles y sostenidos? No, pastor, lo contamos de una manera linda. Yo he sufrido. No, tú eres nueva criatura, tú eres la nueva especie. El Evangelio te revela que tú eres una nueva especie. Todo eso viejo, lo moral y todo eso pasó. Tú eres una nueva especie nunca jamás vista. Y en esa nueva criatura y en ese diseño que tú tienes que recibir información. Ah, yo soy un tesoro, voy a caminar, soy un reconciliado, un bendecido, Dios me escogió ante la fundación del mundo, soy un ministro competente, soy un colaborador, soy un administrador de los ministerios. ¿Cuántas cosas, Señor? Socorro, Dios mío. ¿Cómo sostengo esto? Desarrolla ese conocimiento. ¿Se da cuenta usted? Es la información para que usted se sienta cómodo, sin culpa, sin condenación, sin temor, sabiendo quién es usted realmente. Y gracias después le dice, papá, por darme este cuerpecito que está bien pesado, bien difícil, tiene sus cosas, tira para un lado, tira para el otro, pero yo ahí con el conocimiento llevo a cautivo todo pensamiento, ahí me alineo, Señor, y hasta que me afirmo, y ya esto no me tira ni para la derecha ni para la izquierda, ya me siento. A veces se escapa y como que no se sienta culpable porque esa es la naturaleza, la ley del pecado y el que lo está llevando, pero usted como ya tiene información de quién es usted, sobrado. Entonces imagínate que un borrachito entre, un borracho. Yo he sido, en el mundo le decían, tú eres borracho, pero en Cristo su identidad, ¿quién es? Tú eres un bendecido. Y así es como debemos conocerlo. Número uno, yo tengo que conocer a la iglesia en espíritu, ya no en la carne. De repente usted ha tenido su compadre que vino a Cristo y con su compadre pues usted de día y de noche, usted, yo tengo loco compadre, yo sé cómo eres tú, así. Y usted dice, compadre, ya usted no me conoce, usted en la carne.
En la carne era así, así, pero ahora conózcame en espíritu. Esa es mi verdadera identidad. ¿Me está entendiendo lo que le digo? En espíritu. ¿Y en espíritu qué? Compadre, usted es un tesoro en un vaso de barro. Este es un hombre bendecido con toda bendición. Usted ha sido reconciliado. Amén. Y así caminamos. Pablo dice, de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Diga, de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios 5:16. Entonces ya sabe cuándo. ¿Usted es un hijo de Dios? Sí. Diga, ¿es un hijo de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde que llegó a la iglesia y aceptó a Cristo como su Salvador? Desde antes de la fundación. Qué seguridad cuando te la pone de allá. Qué seguro que sientes. Pero si te la pone desde ahora, cuidado. Y usa mal, cuida tu salvación y todo eso que no voy a desarrollar ahora. Vamos avanzando entonces. Amén. Entonces, somos un tesoro, ¿qué más? ¿Vivíamos antes? Sí. Diga, preexistencia. Esa palabra no le gusta a muchos evangélicos. No le gusta. Usted tiene existencia ahora, pero antes. Sí, vivía. Por eso es que Dios me dice, hijos. Gracias, Señor. Gracias por haberme escogido. Yo hice una pregunta una vez a una persona, me dijo, ¿por qué crees que Dios te escogió? Y no supo qué responderme. Le hago lo mismo, ¿por qué Dios cree que Dios lo escoge? ¿Por qué? Porque usted es muy inteligente, que lo es, tiene virtudes maravillosas. Ni yo mismo sé por qué Dios me escogió. Porque la Biblia dice, según el puro afecto de su voluntad. Él quiso. Solo Él conoce esa respuesta. Yo no. Pero qué privilegio. Lo escogió. No hizo nada. No hizo nada. Nada. Ahora, si Dios no haciendo nada tú de tu parte te escoge, ahora Él va a decir, ahora cuando estás acá tienes que hacer algo para conservar la salvación. Si tú eres salvo, solo tengo que caminar en el Evangelio, en el entendimiento, nada más, poco a poco. Entendiendo el mensaje, hijos de Dios, desde el Génesis. Job, mira los hijos de Dios, cuando ellos alababan antes de la eternidad. El Señor hace una pregunta a los saduceos en el libro de Mateo capítulo 22. Él le hace una pregunta a los saduceos. O sea, los saduceos dicen que eran una secta como los fariseos en aquel tiempo, y ellos no creían ni en ángel ni en espíritu. Entonces le hacen una pregunta. Señor, le dice, una mujer se casó con un hombre y este hombre muere. La ley decía de que si moría tenía que buscar un pariente para que pueda, ¿no?, la herencia continuar. Dice, pero muere uno y se casa con el otro pariente, pero este también muere. La vida que te decía de María muerto, que tremendo encontrar. Dios mío, no quiero encontrarme con una viuda que tenga tanto training, Dios. Y se muere, y se casa con la tercera y se muere, y tuvo 7, y esto es bien interesante. Dice, Señor, y en la resurrección. Pues yo no creía en la resurrección, pero le plantean así al Señor la pregunta, doctrina, porque le están haciendo una pregunta para que el Señor responda. Eso, porque si usted lee los versículos más adelante, dice, y se admiraban de su doctrina. Señor, y al final le dicen, ¿con quién de ellos se casará si resucitan? Y el Señor dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque allá no hay ni casamiento y nada de eso, porque son iguales, son hijos de Dios y son como los ángeles, iguales a los ángeles. Lea usted Mateo 22, entonces Él está enlazando allí algo muy especial. No soy una persona que quiero ir más allá y forzar los pasajes bíblicos, porque Pablo dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Pero Pablo menciona en 2 Corintios 4 que nosotros tuvimos una vestidura, un tabernáculo celestial. Y que acá Dios te pone en un tabernáculo terrenal.
y que luego que te saque Dios de este tabernáculo terrenal serás revestido de aquella habitación celestial que tuviste antes. Entonces Dios, para enviarme acá, me pidió: sácate tu traje, que te voy a envolver en otro tabernáculo terrestre, el cuerpo. El día que es la muerte, que es separación del cuerpo, te vuelves a vestir de ese tabernáculo. Nada más. Segunda de Corintios capítulo 5. Morada terrestre, habitación celestial. ¿Te has puesto a pensar cómo es un ángel? Poderoso, veloz, sabio. ¿Y te has puesto a pensar de que ese se quita su vestidura para venir aquí? Envolverte en un cuerpo para luego hacer lo que tienes que hacer y volverte a vestir. Por eso le dijo: no hay casamiento, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 22. ¿Quién lo tiene? Del versículo 23 al 33, si alguien lo encontró. Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33. Dice la palabra del Señor: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en el libro de Marcos, por son hijos de Dios. Entendamos, hermano, entonces que nuestra identidad es muy especial y muy poderosa. Lo que a mí me agrada es que cuando yo entiendo que como Dios me ha depositado en ese vaso de barro, tengo limitaciones. Por eso es que Pablo luego dice: eres un tesoro en un vaso de barro. Nuestro amado hermano Claudio Sola, miren toda la idea que tiene de formar una ciudad y todas las ideas que le vienen en un momento dado. Son bastante grandes y especiales, ¿verdad? Pero no me imagino a Claudio ver un día cuando se levanta de repente y se siente de repente débil, flaco, y quizás hasta una lágrima bota porque es humano. Pero debe sentir también esos momentos en que él se dispara y crece en grande y que Dios le pone ideas. Entonces Dios fue sabio de ponernos en este vaso de barro para en algún momento entender que solo la grandeza y todo lo que tú tienes y puedes recibir es de Él. Pablo lo tuvo. Pablo dice: no conviene que yo me gloríe, pero voy a venir a las revelaciones del Señor. Y comienza él a explicar que él conoció un hombre, él hablaba de él mismo, que fue llevado hasta el tercer cielo. Y él dice que oyó palabras inefables, palabras inexplicables, que al hombre no les daba expresar. O sea, ningún hombre terrenal, decía Pablo, podría explicar con un lenguaje humano lo que yo recibo. Por eso es que él dice: oh Dios, oro para que me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque el Evangelio hay que explicarlo. Y tú tienes que tener palabra angelical para explicar el Evangelio. Si no, dices cualquier palabra maldicha y la congregación no entiende. Y Pablo mismo dice que Dios lo envuelve de una carne tan débil que él oró, como el pastor Sola mencionó, 3 veces. Y Dios que le dijo: tranquilo, bástate mi gracia. Yo sé cómo mantenerte humilde. Yo sé cómo mantenerte sencillo. Hermanos, hay un proyecto muy grande, la Nueva Lima, proyecto de gobierno. Mantengámonos sencillos. Mantengámonos sencillos. No necesitamos hacer sacrificio, ayuno, vigilia, no. Con solo tener el entendimiento de que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, suficiente. Amén. Nada más. Acá no hay golpear tu carne, camina de rodillas o ven para eso si estás no. Es conocimiento y tu entendimiento está alumbrado de que eres potente y grande. Eres grande, pero estás envuelto de una humanidad que en algún momento Dios la ha puesto ahí para que señales que eres hombre
y que como cualquiera de los príncipes caeré en Dios. Somos dioses. Amén. No quiero irme sin mencionar otro pasaje bíblico. En el libro de Éxodo capítulo 7, cuando Dios comisionaba a Faraón y a Moisés, Dios le dice a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón. Pregunta: si el Salmo 82 dice que tú eres un Dios, ejerce tu diosado. Ejerce ese diosado donde tú estás. ¿Me entiendes lo que te digo? Y los ángeles, ¿a quienes cuidan y guardan? A esos dioses. Por eso es que la Biblia enseña que los ángeles están a nuestro servicio. Servicio angelical es igual a salvación. Te salvan de situaciones, del diario vivir, te salvan del sistema. Claudio Sola, digo, no uso pastor, pero Claudio Sola como ciudadano está tratando de entrar con esto y este sistema hacerle temblar. Hay ángeles que cubren, sirviendo día y noche a estos dioses. Entonces puedo decir: dioses, ¿cómo están? Amén. Con D minúscula. Con D minúscula. Porque Dios grande y semejanza, dice imagen. Dios pequeñito. Él es sabio, yo soy sabio. Él es inteligente, soy inteligente. Pero estoy sujeto a Él. Yo te he constituido Dios para Faraón. Aún en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a la isla de Malta, porque iba a Roma encadenado, sucede que hay un naufragio. Y hay un naufragio y llegan a la isla. Y dice que habían unos nativos, que eran unos tipos buena gente. Y cuando de repente dice que buscaban hojas para calentarse, ramas, y de repente Pablo iba a agarrar y le sale una víbora y la muerde. Entonces los nativos pensaban, decían: a este hombre la justicia no lo deja, ha sido tan malo que no lo deja. Y esperaban que muera. Cuando de repente se dieron cuenta que no pasaba nada, dijo: este es un Dios. Ellos no tenían evangelio, ellos solo entendían algo. Este es un Dios. ¿Se da cuenta, hermano? En otra oportunidad, cuando Pablo y Bernabé predicaban en Listra, si no me equivoco, dice que ellos, al ver que alguien llevaba la palabra, y otros dijeron: estos son dioses en semejanza humana. Claro, ellos dijeron: no, es al Señor, dale la gloria. Pero ellos en su corto entendimiento: Dios es en semejanza humana. Por otro lado, cuando David, esta mujer, se le acerca, ahí tengo las citas bíblicas en 1 Samuel, le dice: oh, yo te veo y tu rostro es como un ángel de Dios. O sea, dan clic en lo que ellos ven en nosotros. Yo recuerdo en mi evangelismo, no soy un evangelista de ministerio, pero en mi evangelismo, porque me enseñaron que todos somos evangelistas y debemos estar en mi evangelismo que yo hacía, cada vez que agarré el teléfono: Jorge ha llegado en el momento exacto, eres como un ángel. Y cuando llegaba de visita: eres como un ángel que justo llega. Pero si eso es lo que yo soy, si eso es lo que somos, ángeles vestidos de piel y carne. Entonces tenemos que entender todas esas cosas para que el evangelio corra, hermano. Y es lo que el pastor Claudio dice: que el reino de los cielos se extienda, pero no se extienda sino con conocimiento, asentando bien bases. ¿Para qué? Para que todos estos bendecidos, estos dioses, estos ángeles cumplan su propósito en esta tierra. Sí, estamos vestidos de piel y carne, sí, qué debilidades y todo, pero tú no mires eso, mira lo que tú eres y brega con eso. Tú tienes que bregar con lo tuyo, yo con lo mío. Pero extendámonos, hermano, extendamos el reino. Amén. Mire cuánta potencia hay en nosotros. Dígame, pensando así, vamos a decir: Señor, ven pronto, porque ya el mal, el diablo, el mundo entero está bajo el maligno, que acá, que allá, que allá. Yo tengo un hermano muy precioso que cada vez que converso con él, tiene su manera de pensar, pero vamos a pensar que todo, no, extendamos el reino. ¿Quiénes somos?
entonces, ángeles preciosos y bellos, somos hijos de Dios y tenemos que ir hacia adelante. Amén. La salvación está ganada, seguro. Bien bendecido. Gracias por esta mañana. Amén. Espero que les haya